Últimamente el contenido del canal ha tomado un rumbo un tanto serio, pero siendo honesto con ustedes, esto puede llegar a ser un tanto aburrido, más que todo cuando hablo de historias bastante serias o como les solemos llamar animes de culto. Y es que para mí una de las cosas más importantes y que más valoro y aprecio en el mundo del manga y del anime es la gran variedad que nos podemos encontrar en estas historias, y aunque para muchos, en donde puede incluirme a mí en una versión joven, sienten o pueden llegar a pensar que si una historia tiene una gran carga de comedia no vale la pena, pero debemos de ser sinceros, y es que fácilmente el 90% de los animes suelen usar el humor para darle un pequeño aire a estas historias. Pero antes de adentrarnos en esto, veamos un poco acerca del humor que nos podemos encontrar no solo en el mundo del manga y el anime, sino el humor que se suele ver en Japón, y de cierta forma entender el por qué este tipo de escenas son tan comunes en esta industria. Esto es la comedia en el anime, del alivio cómico al caos de lo absurdo. Recuerden que los temas de estos videos se suelen elegir por medio de encuestas que dejo en la pestaña de comunidad del canal. La comedia en Japón como entretenimiento viene desde el siglo XIV, en el teatro no, el cual contaba con interludios cómicos llamados kyogen, los cuales eran pequeñas obras de teatro que servían como alivios cómicos. Estas pequeñas obras jugaban con situaciones absurdas, personajes caricaturescos y muchos juegos de palabras, algo que define muy bien el humor japonés. Esto evolucionaría hasta el siglo XVII, en donde el teatro kabuki, a pesar de ser historias dramáticas, le agregaban un toque de comedia como alivios cómicos. Con solo ver esto podemos definir el humor que nos podemos encontrar en el mundo del manga y en el anime. Aparte de esto, en la modernidad en Japón podemos encontrarnos con el rakugo, cual consiste en un narrador que se apoya tanto en la expresión narrativa y las expresiones faciales para darle ese toque tan caricaturesco a estos relatos. Si reunimos todas estas características podemos definir el humor japonés en varios subgéneros, como lo es el slapstick, el cual consiste en el humor físico como golpes, caídas, además de situaciones absurdas sin ningún tipo de lógica. Para mí este es uno de los más comunes en el anime. Tenemos ejemplos como el de One Piece, en donde podemos ver a Nami golpear a Luffy y que este quede con el rostro totalmente hinchado, para a continuación ver que no tiene ni un rasguño. Otro anime que jugaba bastante bien con esto era Dragon Ball, pero sin la Z, y una escena que aún recuerdo y que aún me hace reír es en la que Milk le lanza la cuchilla de su casco al maestro Roshi, y luego veremos cómo este se pone una cura en su cabeza como si nada hubiera pasado. Como dije antes, este es el que más nos podemos encontrar en la mayoría de los animes, que van desde Boku no Hero Academia, Naruto, Bleach, Fullmetal Alchemist y un sinfín más. Pero siendo sincero, este puede tanto agregarle las historias al igual que restarles. Un ejemplo que recuerdo bastante bien y con el que me reí mucho es durante el arco final de Naruto, en donde este usa el jutsu sexy contra Kaguya, diciendo que siempre los enemigos más fuertes se ven afectados por este. Por otra parte tenemos una escena bastante similar, pero en este caso de Boku no Hero Academia, en donde vemos como Shigaraki está a punto de acabar con varios personajes, y Emilion, al no ser capaz de detenerlo, hace esto. Sé que son escenas bastante similares, pero siento que el uso de esto en Naruto funciona gracias a ser un chiste recurrente y que incluso definió a Naruto durante mucho tiempo. Pero en el caso de Emilion, durante la batalla vimos cómo este era totalmente ignorado por Shigaraki, cosa que hace que este alivio cómico desde mi perspectiva se siente innecesario. Incluso siento que se hace burla de este personaje. Un dato curioso de esto es que la palabra slapstick viene de un objeto usado en el teatro para simular el sonido de los golpes en las obras de teatro. Además de esto, también podemos encontrarnos con parodias, y el mejor ejemplo de este tipo de humor es Gintama. Admito que nunca me he sentado a ver ese anime de lleno, pero sí he visto escenas sueltas en donde podemos encontrarnos con este tipo de situaciones, y es que es absurdo cómo en menos de 5 minutos pueden parodiar tantos animes a la vez. Por otro lado, tenemos otros subgéneros, y uno del cual debo de admitir que no soy un gran fanático, y son las comedias románticas o los rom-com. Y es que desde mi perspectiva estas historias suelen ser un poco predecibles. No por eso estoy diciendo que sean malas, simplemente son historias que no logran llamar mi atención, algo que también me pasa con los isekais o los animes con temáticas medievales. Los rom-com suelen tener premisas bastante similares, y al igual que muchos otros géneros tienen bastantes clichés, como el protagonista torpe, la tsundere, que en el fondo es un personaje bastante diferente a lo que se muestra en el inicio, las situaciones de malentendido
perdidos, en donde el protagonista se verá envuelto en situaciones comprometedoras frente a su interés romántico, lo cual puede desencadenar discusiones o altercados entre estos. Esos momentos en donde vemos que están a punto de confesar sus sentimientos, pero ocurre algo y ahora tendremos que esperar un sinfín de episodios para poder ver que la relación de estos tenga algún tipo de desarrollo. Otro tipo de humor que nos podemos encontrar en el anime es el humor subido de tono o humor sexual, el cual consiste en situaciones eróticas pero que juegan con el humor. La típica escena del protagonista cayendo sobre la chica que le gusta y tocando sus pechos, viendo su ropa interior o incluso llegando a tener escenas de desnudos. Este tipo de humor es bastante complicado de llevar y es que este es otro de los que nos podemos encontrar en una gran cantidad de historias, desde Dragon Ball, Naruto, Bleach, One Piece, Boku no Hero Academia, Black Clover, Fire Force, entre muchísimos más. Pero porque creo que es bastante difícil de llevar. Tomemos de ejemplo una historia que se centra en el humor sexual, como lo es Prison School. La premisa de esta historia es bastante simple. Un colegio femenino toma la decisión de aceptar por primera vez a hombres en sus instalaciones, algo con lo que un grupo de chicas conocido como el Consejo Escolar están totalmente en desacuerdo. Gracias a esto, el grupo de protagonistas se verán en situaciones en donde desde la perspectiva del Consejo Escolar pueden llegar a ser castigos, pero para ellos pueden verse como un premio. Y es que las situaciones en las que veremos a los protagonistas pueden llegar a ser bastante surrealistas, algo que desde mi perspectiva funciona muy bien, obviamente teniendo en cuenta qué tipo de historia es la que estamos a punto de ver. Por otro lado, tenemos historias que se sienten como si este tipo de humor solo estuviera para, como decimos en Colombia, ser caldo de ojo, ya que no le aportan nada a la historia e incluso pueden llegar a sentirse fuera de lugar, algo que hasta donde tengo entendido que le afectó bastante a Fairy Tail, pero esto es algo que no puedo confirmar, ya que nunca vi más allá de un par de episodios de este anime. Como ya la mayoría deben de saber, a todos estos géneros o situaciones que mencioné hasta ahora son un recurso narrativo, los cuales tienen una finalidad, algo que conocemos como alivios cómicos. Este recurso se suele usar para darle un respiro a estas historias, ya que estas pueden ayudar a que una historia no se torne tan pesada de ver, gracias a estas situaciones tan absurdas y sin sentido. Pero, ¿qué pasa cuando una historia se basa en un alivio cómico tras otro? ¿Qué pasa cuando lo que prima en una historia son los momentos absurdos, personajes caricaturescos, escenas de golpes, escenas sin sentido o momentos subidos de tono? Pues puedo decir que gracias a estos se han creado historias que se pueden considerar joyas de la comedia. Para mí hay tres historias que reúnen todo esto y de las cuales quiero hablar, empezando con Quack Experimental Anime Excel Saga. Es una adaptación del manga llamado Excel Saga a secas. Este anime no busca ser una adaptación fiel del material original, ya que a pesar de basarse en la misma premisa, el humor del anime es mucho más caótico y absurdo. A pesar de esto, Excel Saga intenta contarnos una historia. Este anime nos cuenta la historia de Excel, un personaje explosivo e hiperactivo, la cual forma parte de la organización llamada Across, la cual está liderada por Lord Il Palazzo. Este último piensa que el planeta Tierra ha sido corrompido y que su misión junto con la organización es conquistar al mundo y salvar este, pero como saben que conquistar el mundo es una tarea tan difícil, deciden conquistar una pequeña ciudad. Excel está dispuesta a cumplir con todas las misiones o peticiones de su querido líder, y junto a ella estará Hiat, otro integrante de la organización, una chica de cabello azul bastante atractiva, pero con una particularidad, y es que ella tiene un estado de salud bastante débil. Gracias a esto tendremos situaciones bastante surrealistas, algo similar a lo que era el personaje de Kenny en South Park. Por otro lado, existe el departamento de seguridad, el cual será el rival de la organización Across. Desde aquí nos podemos dar cuenta que esta historia no se puede tomar en serio, ya que ni ella misma puede hacerlo. Es una historia llena de momentos y situaciones sin ningún tipo de sentido, además que tiene un humor bastante negro, algo que se siente aún más con el doblaje latino, con el personaje de Pedro, siendo un personaje latino con un acento costero o costeño y que diría que puede llegar a sentirse bastante cliché, un tipo de humor que no sé si hoy en día estaría bien visto. Este anime cuenta con un total de 26 episodios, pero su episodio final fue considerado tan bizarro que incluso en Japón no se transmitió por televisión. Si sí que hacer el capítulo final, el director Shinichi Watanabe, aunque es más conocido por su apodo de Naveshin, quiso experimentar lo más que pudiera con este capítulo, rompiendo con todas las limitaciones que la televisión puede llegar a tener. Y es que en este último episodio veremos cómo todas estas situaciones absurdas, eróticas y sin sentido, cómo son llevadas a otro nivel. Desde mi perspectiva, Excel Saga es una historia totalmente recomendada para las personas que buscan un humor bastante caótico y absurdo. Ahora pasemos a una historia que no tuvo gran relevancia en Japón, pero que para todos los que crecimos a finales de los 90 y principios del 2000 fue una historia que marcó nuestra infancia. Doto, Koni-chan o simplemente Koni-chan
Koni-chan es un anime que se emitió entre el 2000 y el 2001 en Japón, siendo considerado en su país de origen como una historia infantil y sin sentido, demasiado grotesca para ser dirigida a un público joven. Gracias a esto y que no tuvo una gran difusión en Japón, se considera un gran fracaso. En Latinoamérica este caso fue totalmente diferente. Pero, ¿cómo es posible que una historia que no tuvo un gran éxito en Japón llegara a esta parte del mundo? Gracias a que a finales de los 90 e inicios del 2000, el anime tomó una gran popularidad fuera de Japón gracias a historias como Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, entre otros más. Gracias a esto, los canales de televisión como Frecuencia Latina, Canal 5 o Magic Kids buscaban hacerse con los derechos de transmisión de otros animes. Debido a esto, en esta época se vendían, digamos, packs o paquetes de animes baratos, entre los que estaba Koni-chan, pero esto no sería suficiente para que este triunfara fuera de Japón, y es que aquí es donde aparece el doblaje latinoamericano y la libertad creativa que se les dio a los que trabajaron en esta adaptación. Y es que esos chistes llenos de referencias a la cultura pop, esos modismos y regionalismos, siento que nos hizo conectar con esta historia a otro nivel. Y es que a pesar de ser una historia incluso más absurda de lo que es Excel Saga, debido a que Koni-chan, al ser un slice of life, no tiene como tal un argumento, ya que esta historia gira en torno al día a día de los personajes, y ya que hablo de estos, conozcamos un poco a estos. Primero y obviamente tenemos a Koni, el cual según internet es un chico, algo que encuentro bastante raro, ya que siempre pensé que este era un hombre adulto. Quizás esto haya sido por su doblaje que llegué a pensar esto. Por alguna razón todos aman a Koni, y a este lo veremos haciendo de todo un poco, como salvavidas, astronauta, bomberos o siendo un guerrero que lucha por la justicia, conocido como Koni Ranger Rojo. Un dato curioso de este personaje es que se supone está basado en un luchador de sumo del mundo real llamado Konishiki. Junto a Koni está Hyde, el cual es un chico con una personalidad bastante enérgica, a un punto en el que cuando se emociona vemos como sus puños y sus ojos se rodean de fuego, con una apariencia digamos bastante normal, cabello negro puntiagudo, y algo bastante importante de este personaje es que es pobre, ya que este será un chiste recurrente en la serie. Ahora tenemos a Nari, un chico con una personalidad un tanto prepotente debido a que este viene de una familia adinerada, cosa que lleva a que este personaje quiera solucionarlo todo por medio del dinero. Este tiene una apariencia un tanto débil, con piel pálida y anteojos. Moro es una chica con bastante personalidad que intenta aprovecharse de sus encantos físicos para solucionar todos sus problemas. Además de eso, tiene una personalidad un tanto explosiva y esta sueña con ser actriz o modelo. Aparte de estos, tenemos personajes recurrentes y bastante, digamos, surrealistas o pintorescos como estos, que son Afro, un perro que habla, el cual es el compañero de Koni y que usa una corbata. Dato curioso, este personaje es la representación del director de este anime, algo que también podemos ver en Excel Saga. Nasobar, quien es la dueña de la tienda de dulces que los protagonistas frecuentan. La apariencia de esta es bastante particular, ya que durante sus apariciones solo vemos un largo brazo. Emi, una chica robot con cabeza de televisión, la cual fue creada para vivir entre los humanos y buscar una forma de conquistar el mundo, pero esto nunca ocurre. Además que este personaje se volverá un chiste recurrente, en el que podremos ver que esta no tiene dinero y tiene que tener varios trabajos, al igual que ser desconectada y apagarse de golpe. La maestra amorosa, la cual, como lo dice su nombre, es la maestra de los protagonistas. Ella tiene unos métodos un tanto cuestionables de educación y está totalmente enamorada de Koni. Y a la par de estos tenemos muchos otros personajes que voy a nombrar unos cuantos de forma rápida. La calamarita, el mero mero, el mero del Atlántico, Pesome o el narrador. Cada uno de estos con una personalidad más extraña y única que los demás. En sí, Koni-chan es un anime bastante único. Es una historia que podría ver una y otra vez, ya que al ser una historia episódica y contar con episodios que se dividen en pequeños segmentos, podría poner este en una lista de reproducción y ponerlo de manera aleatoria y verlo una y otra vez. Por último, quisiera hablar de una serie bastante bizarra, y es Let's Dance with Papa. Este anime cuenta con un total de 16 episodios y cada uno de estos con una duración entre 7 a 10 minutos. Este anime se transmitió en el año de 1999 en Japón y a Latinoamérica llegaría gracias al canal Locomotion en el año del 2002. Y para que vean qué tan bizarra es esta historia, les voy a leer la sinopsis de esta historia. Let's Dance with Papa cuenta con un humor ácido y un amplio contenido sexual, así como el uso de palabras malsonantes. Este anime nos relata las aventuras de un padre irresponsable, depravado
depravado y alcohólico, y sus dos hijos, Haru y Fuko, dentro de la cotidianidad del día a día. Shigeru es un padre irresponsable y nada dedicado, que gana mucho dinero en el juego, suficiente como para no trabajar por el resto de su vida. Así pasa a vivir como siempre quiso vivir, bebiendo y jugando. Sus hijos, Haru y Fuko, perdieron a su madre desde muy pequeños, aparentemente por un divorcio. Haru es el más cuerdo de la casa, pero en el fondo y por momentos es igual de depravado que su padre. Fuko es un calco de su padre, al punto de seguir todas sus ocurrencias. Les voy a ser sincero, para hacer este video volví a ver este anime, ya que sus 16 episodios duran menos de 2 horas. La verdad admito que aún me hace reír muchísimo esta historia, pero a su vez hay ciertos momentos bastante incómodos de ver. Además, que quizás sea por mi edad, pero siento que hay escenas que hoy en día serían polémica, al igual que el resto del anime. Puedo decir que es una comedia bastante única y bastante bizarra, por lo que si alguien se anima a verla, solo les digo que la vean estando solos. Sí, siento que la comedia en el anime, aunque puede ser no del gusto de todos, hay momentos en los que esto es necesario, además de que existen comedias que no necesitan tener ningún tipo de lógica para funcionar, y esto es lo mágico de la comedia en el anime, y es que estas se arriesgan a romper los límites y divertirnos con personajes exagerados y altamente caricaturescos, personajes que pueden ser unos totales idiotas, pero que aún así tienen un gran carisma. Además de esto, no puedo mentir y decir que mis hormonas no se llegaron a ver afectadas por esos momentos eróticos cómicos de estas historias. Algo que tenemos que tener en cuenta es que la comedia en muchas ocasiones se verá influenciada por nuestras costumbres o tradiciones, por lo que entender qué tipo de humor es el que se suele ver en Japón nos ayudará a entender mejor este. Parte de esto, por mucho que podamos entenderlo, no quiere decir que disfrutemos de este, como es el caso de los juegos de palabras, algo bastante común en los animes, ya que como hemos visto en muchas ocasiones estos chistes solo funcionan en su idioma original y que dependerá muchísimo de la adaptación para hacer un buen trabajo con estos, como fue el caso de Koni-chan, en donde si no hubiera sido por la libertad creativa, creo que hubiera sido un fracaso en Latinoamérica al igual que en Japón. Si tendría que quejarme de algo de la comedia en el anime, son los personajes alivios cómicos. Ya lo he dicho en varias ocasiones, y es que siento que estos personajes muchas veces no le aportan mucho a las historias. Además que el mal uso de estos momentos cómicos o de estos personajes pueden hacerle perder el ritmo a la historia. Pero como en todo, esto es cuestión de gustos. No siendo más, les recuerdo que los temas de estos videos se suelen elegir por medio de encuestas en la pestaña de comunidad del canal. No siendo más, yo soy Elric y recuerden que solo soy alguien más dando su opinión en la internet. Gracias por ver.